Este, este de atrás, profesora, tengo así, ¿cómo se llama esto? Acá tengo 4 colas. ¿Se escucha, profesora? Sí, sí se escucha perfecto. ¿Se visualiza? Sí, también. ¿Esto cómo me amarro? ¿O así nomás lo dejo? No, ahí es que lo que pasa es que ahí hay uno que da la vuelta. Aquí, Ah, ya. ya. ¿Se visualiza mi camita, profesora? Sí, sí, sí. Sí, está bien, está bien, está bien. Ay, ay, calor, calor. ¿Sí visualiza dónde está ¿cómo se llama? Ya, Tus para hacer mi materiales, tendi de sí. cama. Sí, hija, todo se ve. Ahí, mi frasio. Ya. Primero hay que empezar la sábana inferior. Ojalá poderlo. Acá ya lo tenemos listo. Ah, Así, ¿no? Es la sábana inferior. ah, la mitad lo ponemos y luego lo jalamos para abajo. Aunque mi cama es muy chiquitita, profesora. Así está bien, profesora. Sí se visualiza, ¿no? Sí, hija, sí se visualiza. Cualquier cosita tú continúa nomás y ya yo después yo te voy a decir las recomendaciones. Ya, ahora hay que colocarlo esto dentro. Acá tenemos que levantar tipo L, tipo triangular, ¿no? Así y esto doblarlo, lo que sobra. Y se visualiza bien. Ya. Y ya, doblado. Igual al otro lado. Ya, acá igualito. Hay que sacarlo triangular. Ya, ya está. Acá abajo. Igualito. Ya está. Es que el colchón es muy delgadito, profesora. Y no me sale casi las esquinitas. Ah, el tipo sobre, sí, sí entiendo. Ya. El segundo paso es el hule. Ya.
De cualquier forma, pero ahí tengo hule, profesora. Más a la mitad, como si, fíjate que sea al nivel de la cadera del paciente. Ajá, ya. Ahí está, ya. Ya, este es la solera. Lo tapamos al hule. Y ya, ahí está ya la solera. El siguiente paso es sábana superior. Ya. Traigo mi manto nomás porque no tengo más cosas. El sábana superior. Es hasta acá todavía, ¿no, profesora? El sábana superior. Hasta el rincón todavía es, ¿no? Hasta el Así, borde, ¿no? hasta el borde, Hasta el borde, exacto. Ujú. ¿no? No, pero esto, al medio. Ya. Ya. Esta es la sábana superior. La frazada. La frazada ya es unos 10 centímetros o 20, 10 a 15 centímetros. Así, ¿no, verdad? Ya, espérate, busca un ratito. Saca tu frazada. Ya. Ahora, tú has visto que que tu sábana está más ancha que larga. Entonces, Esta. claro, la sábana superior. Entonces tenías que ponerlo más bien a lo largo. O sea, lo que has puesto de ancho, ponerlo a lo largo. Igual creo que es. A ver, A ver, fíjate. vamos a ver. Ya, a ver, dóblalo. Ah, ya, dóblalo en cuatro y ahí es donde. Dóblalo en cuatro, ya. Ahora, doblez hacia el centro. Donde están los flecos, ponlo en la parte superior. No, los flecos a la parte superior. Ajá, ahí, eso. Ya, a ver, fíjate. Borde, Ay, borde de la cama, borde de la cama, al borde, la sábana va al borde de la cama, en la parte superior. ¿cómo? La parte de arriba donde están los flequitos tiene que ir al Ajá. borde de la cama. Está al borde de la cama, ¿verdad? Al borde del Ah, colchón. tiene que ir acá, Ajá, acá. al Ah, borde, ya, perdón, claro. perdón. Ajá. Ah, ya, sí, sí, sí. Ahora sí, estíralo. Ahora sí, extiéndelo. Ujú. Ah, ya. ¿Cómo Ahí, es? ya, ahora sí. Ya un poquito más, ¿ya ves? ¿Te das cuenta? Ah, ya. Ya llegó, Sí, sí. ¿ves? Ya, Al ahora menos sí. ya lo tapó. Ajá. Ya Está. está. Ya, igualito tu frazada, pero ese sí, ¿cómo era? 10 a 15 centímetros por debajo, ¿no? Ajá. Ya, muy bien, como del tamaño de la cabeza del paciente. Ujú, así, muy bien. Se cayó. Ajá, muy bien.
que le he mandado mucho. Ya. Ujú. Ya, la frazada, luego va la colcha. Pero mi colcha es chiquitita, profesora. No importa. Así era. No, la abertura va hacia arriba. A ver, fíjate. Está bien, ¿no? No, me parece que, porque el doblez tiene que ir hacia el centro. Lo que está toda tu mano izquierda, eso va volteado, volteado, volteado. Ajá, ¿Sí? eso es. Pero La abertura, ¿dónde están las aberturas? acá está, acá. Esa va arriba. Entonces, así, Exacto. ya. Muy bien, ahora sí. A Un la cerca poquito de a la resta de la fachada también, ¿no? por encima de la frazada, un poquito nada más, unos 3 a 4 dedos por encima. Ajá. Listo, ahora sí. Digamos hasta acá. No, ya, no importa. Lo de arriba, dóblalo adentro de la frazada. Esto, Ah, así, exacto, sí, muy bien. Ujú. ya. Ya, ahora dobla la sábana. Hazle su doblez, la parte de arriba. Eso es, ya está. A la sábana. Muy bien. Ya, ahora sí. Ahí queda. Y lo de ahora te falta acomodar la frazada para meterlo debajo del colchón. Eso, lo de la parte inferior. Primero mete la parte. No, 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 eso no. Acuérdate que eso no. Lo que tienes que meter Eso, ese, así, sí, exacto. agarrarlo así. Ajá. Mira, ¿dónde lo pongo? Claro, yo sé que no alcanza, no, no es lo mismo. Ya, ahí, ajá. Hazlo. Eso es. Ya, ahora hazle su doblez. Ujú. Igualito como cuando hiciste el doblez tipo carta, igualito. Ajá, jala y ese sobrante mételo adentro. Ajá. Ya, solamente esa parte nada más. Ya, ahora déjalo colgando. Ya, Así, y ya está. Ahora el otro lado. Ujú. ya. Así, profesora. Ya, y tu almohada. Uy, mi almohada. Y tu almohada, te estás olvidando de tu almohada. Eh, Con su funda. acá adentro, esto va a ser su fondo, profesor, porque no tengo fondo. Ya, no hay problema. Ujú. Ya. Hay que ingeniárselas, ¿no es cierto? Está muy bien. Esta parte es al lado, así, ¿no? Ujú. Ya está, profesor. Listo. ¿Qué, profesor? ¿Algo más me falta? Muy bien, ahora sí, ya no, todos los materiales están ahí, ¿no es cierto? Sí, Listo, entonces, ya está bien. Solamente es cuestión de que practiques nada más para que te acuerdes. Ujú. ya, profesor. Ya, muy bien, ahora sí, ya busca. Listo. Me quito los guantes porque ha sudado mucho. ¿Estás ¿Qué, enferma? profesora? Sí, profesora. No sé ni qué me ha pasado, pero no puedo sanar. Ya, profesora. Listo, gracias. Listo, busca, muy bien. A ver, ¿alguien más va a hacer o para continuar con la clase de muestras biológicas? Mis, Sí, dime. yo creo que esa camita que tiene la compañera, yo he realizado en esa cama lo que es técnicas de movilización del paciente, pero para realizar lo que es el tendido de cama, la cama del K3 es muy pequeño, creo que lo voy a hacer en mi cama de 2 plazas, que Ah, me ya. va a demorar más. Claro, demora un poquito más, pero
En eso sí te permite, ¿no? Porque el Sí colchón me va a es más salir grueso. como- Sí, sí, sí te va a permitir hacer. Sí, no hay problema. y ahí empezamos con lo que es desinfección. ¿Cómo? Hay, hay que empezar con lo que es desinfección. Sí, sí, sí. Eso sí. Ya, Ujú. Muy bien. Listo. Ahora sí, entonces vamos a continuar. A ver. A ver, me avisan por favor cuando ya se pueda visualizar la diapositiva. Listo, ¿ya se puede visualizar? Sí, Miss. Ya, ok. Entonces vamos a empezar con lo que es muestras biológicas, ¿no? Asistencia en muestras biológicas. Otro de los, disculpe, otro de los agentes patógenos que nosotros también vamos a encontrar viene a ser los parásitos. Ay, disculpen que de tanto hablo, ya la garganta también un poco está afectada. A ver, en el caso de lo que viene a ser los parásitos, vienen a ser pues agentes que pueden resultar ser microscópicos o inclusive macroscópicos. ¿Qué significa esto? Microscópicos que solamente pueden ser visualizados a través de un microscopio, ¿no? Que son demasiado pequeños para verlos a simple vista. Pero en cambio, también podemos encontrar lo que vienen a ser los parásitos macroscópicos, o sea que estos sí se pueden observar a simple vista. Por ejemplo, tienen muchas formas, son muchas variedades de parásitos, pero nosotros vamos a ver cuáles son los principales y especialmente
¿Cuáles vienen a ser las enfermedades que pueden ocasionar y cuáles son sus transmisores? Porque recordemos que existen muchos tipos de parásitos en nuestro medio, muchísimos. Todos los seres vivos tenemos parásitos, solamente que algunos no nos ocasionan enfermedad o bueno, pues nuestro cuerpo se encarga de controlar la población de estos parásitos. Pero en ocasiones esto sobrepasa ya los límites y no puede ser controlado tan sencillo, ¿no? Entonces ahí sí ocasiona enfermedades. Algunos pueden ser parásitos maliciosos, ¿no? Que pueden invadir órganos, inclusive que son muy vitales, como en el caso de lo que es el cerebro, lo que viene a ser el pulmón, el hígado, ¿no? Entonces, en este caso, inclusive la sangre. Entonces, en este caso, pues, vamos a ver algunos de ellos. Aquí vemos en esta figura que hay diferentes presentaciones, ¿no? De parásitos. Este es un tipo de parásito intestinal, este también, así vienen a ser las características normalmente de las tenias solitarias o de las tenias saginatas. Tienen una especie de pseudópodos o como una especie de ganchos, como en este caso, que permiten que se adhiera totalmente al intestino, ya sea delgado o grueso, ¿no? Permite que se adhiera y es difícil de erradicar, ¿ya? Y si se erradica, basta que quede una parte para que vuelva a crecer nuevamente, ¿no? Entonces, cuando se detecta que se tiene este tipo de parásitos, como se dice, se debe de cumplir con el tratamiento estrictamente, ¿no? Después tenemos otros que se forman en grupos, hay otros, por ejemplo, estas dos primeras son solitarias, porque, como dice su nombre, ¿no? Son únicos en el intestino, no hay más. Entonces, estos vienen a ser grandes, pueden abarcar todo el intestino. En cambio hay otros pues que no son solos, sino que se forman en grupos, ¿no? Y pueden tener diferentes aspectos, pueden tener aspectos como siempre los conocemos como gusanos, ¿no? Y hay otros pues que tienen otra apariencia. Listo. Y no solamente los parásitos, se considera a todos los agentes que pueden ocasionar enfermedades como los parásitos, específicamente estos platelmintos, ¿no? O también se considera a, no a los internos, sino también a los externos. Hay parásitos que están fuera de nuestro cuerpo, como por ejemplo, acuérdense, es muy raro en realidad que un parásito pueda, pueda ocasionar una complicación mayor, salvo sea estos parásitos, como les digo, maliciosos, ¿no? No solamente les mencionaba que existen los parásitos internos, sino también los parásitos externos, como por ejemplo la pulga, el piojo, la garrapata, ¿no? Y también podemos encontrar pues otros parásitos como los ácaros, ¿no? Listo, entonces esto viene a ser un parásito.
Vamos a ver un poco de lo que es parasitología. ¿Qué cosa viene a ser parasitología? Es la ciencia que estudia los seres vivos que viven momentánea o permanentemente sobre otros organismos, ¿no? O dentro de ellos y obtienen de los mismos sus alimentos. Claro, el niño va a jalar los nutrientes del ser humano para poder alimentarse, para poder vivir, sobrevivir. Y algunos son expulsados juntos con las heces y otros pues viven de manera permanente. Miren el tamaño solamente de ese gusano, ¿no? De ese parásito. Vamos a ver el huésped. Vamos a ver en este caso cuáles son los huéspedes predilectos que tienen los parásitos, ¿no? Tenemos el huésped definitivo. ¿Qué significa eso? El huésped definitivo viene a ser aquel que alberga el parásito adulto o en su etapa sexual del mismo, o sea, cuando se va a reproducir, ¿no? Entonces, ese es el huésped definitivo, ya no va a cambiar de huésped. ¿Por qué? Porque ya justo lo encontró en su etapa adulta, ¿ya? Y en este caso va a empezar lo que es la reproducción y va a ver el lugar más adecuado para poder alojarse, para poder pues albergarse, ¿no? Entonces, en este caso, también se considera definitivo. Después tenemos el huésped intermediario, que es aquel que alberga el parásito en su etapa larvaria o asexual, o sea, cuando todavía es una larva, cuando no ocasiona daño, o en su etapa asexual. Entonces, esto quiere decir que no deja ningún rastro de larvas o huevos del parásito, ¿no? Porque solamente ha sido un medio de intercomunicación para poder, pues, pasar hacia el huésped definitivo. Después tenemos el huésped paraténico. ¿Qué significa el huésped paraténico? Alberga el parásito en una etapa de detención de su desarrollo. ¿Ya? Muy bien. En el paraténico, ya como se puede decir, el parásito ya está totalmente desarrollado, ¿no? El huésped incidental es aquel que no es indispensable para la supervivencia del parásito. O sea, como se dice, de casualidad llegó al cuerpo, ya sea de ese animal o de ese ser humano, ¿no? Entonces, ahí la persona tendría que batallar con un microorganismo o con un agente patógeno del cual no estaba acostumbrado que esté de repente en los animales, ¿no? El reservorio, ¿qué significa? Alberga a un parásito y es fuente de infección. Ya nosotros hemos visto en la cadena epidemiológica quién viene a ser el reservorio. Es aquel que mantiene durante un tiempo o que aloja al agente patógeno por un determinado tiempo, que puede ser corto o largo, ¿no? Entonces, en este caso, pues justo este reservorio alberga a un parásito. El ser humano, ¿qué tipo de huésped sería? Definitivo, intermediario, paratécnico. Puede ser uno de ellos o pueden ser varios. ¿Pero Digo, cuáles? mis varios.
¿Cómo? ¿Cuál? Definitivo o varios. Definitivo, claro, vendría a ser definitivo, ¿no? También puede ser de repente, ¿Podría ser lo que es incidental también? ajá, claro, puede ser incidental. O sea que el ser humano puede llegar a ser cualquiera de estos tipos de huésped, ¿no? Muy bien. El zancudo, ¿qué tipo de huésped sería? ¿Reservorio? No, lo que hemos estado mencionando, si es definitivo, intermediario, paratécnico. Un reservorio, Miss. Ujú, un reservorio o también puede ser un intermediario, ¿no? Y así podemos tener a varios animales. Por ejemplo, en el caso del cerdo, el cerdo vendría a ser definitivo, definitivo, intermediario, paratécnico, los parásitos del cerdo. Definitivo, Miss, para su cerdo. Clasificaciones. Vamos a ver de acuerdo a la localización del parásito en el huésped. Se clasifican en ectoparásitos o endoparásitos, o sea, dependiendo del lugar donde viven, ¿no? Pueden vivir dentro del cuerpo o pueden vivir fuera del cuerpo. Por ejemplo, tenemos lo que es en este caso, primero vamos a tener los parásitos ectoparásitos. Ecto, ¿qué significa? Fuera. Fuera. Entonces viene a ser un parásito que vive fuera del cuerpo del huésped y a estos se les denomina infestación, no infección o afectación, no, infestación. Después tenemos los endoparásitos, son aquellos que viven dentro del cuerpo, especialmente en el tejido digestivo, especialmente, pero eso no significa que sea el único órgano al que pueden alojar, ¿no? Por ejemplo, dentro de los ectoparásitos, ahí vemos en un microscopio cómo son los parásitos, los ectoparásitos. Pero al observarlo, por ejemplo, mm, de repente son pues resistentes al agua. ¿Y por qué no sería su hábitat? Por ejemplo, de lo que es la garrapata, ¿no? Ese viene a ser una infestación porque no ingresa, no ingresa al cuerpo, ¿ya? No llega a ingresar. Endoparásito. El endoparásito vive dentro del cuerpo del huésped y bueno, pues en este caso tenemos una gran variedad bastante amplia acerca de los endoparásitos. De acuerdo al tiempo que pasan en el huésped, estos pueden ser facultativos, obligados, incidentales, temporales y permanentes. ¿Ya? Vamos a ver en qué caso se da cada.
Vamos a ver a los facultativos. Es un organismo de vida libre que por comodidad o escasez de alimentos se comporta como parásito por algún tiempo. Por ejemplo, las larvas de moscas devoradoras de cadáveres en la herida de un conejo vivo. Miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Estos gusanos, estas larvas de la mosca, en realidad no vienen a ser parásitos normalmente, pero por las circunstancias en las cuales han sido de repente así tenemos que estos gusanos se alimentan especialmente de la carne que ya no sirve en el cuerpo, ¿no? Lo que vienen a ser los facultativos. Otro facultativo, ¿cuál podría ser? También igual las larvas de la mosca, especialmente en heridas donde la persona tiene úlceras por decúbito, ¿no? Entonces la mosca no tiene dónde dejar sus larvas, dónde dejar sus huevos y lo deja en una herida abierta. Y obviamente estas larvas se aprovechan de su huésped, se alimentan de toda la materia muerta, de la pus, ¿no? Y se comportan como parásitos. Obligado, parásito obligado, organismo que forzosamente debe pasar al menos parte de su vida como parásito, ¿no? Por ejemplo, los parásitos intestinales, esos vienen a ser parásitos obligados, ¿no? Porque no tienen otro lugar donde vivir, no tienen otro ambiente, ¿ya? Tenemos el accidental o incidental. Vamos a ver. Ya. El accidental o incidental se localiza en un huésped no habitual. Por ejemplo, la larva de hipoderma. Esto se aloja debajo de la piel, ¿no? Es algo incidental porque hay ciertos insectos que justo han depositado sus huevos y llega la persona con una herida abierta y estas larvas pueden ingresar, ¿no? Por ejemplo, a veces hay ciertos parásitos que son característicos de ciertos lugares turísticos cuando, por ejemplo, acampan al aire libre, ¿no? Entonces, este parásito normalmente no ingresa al cuerpo o no está en lo que viene a ser la piel y anexos del cuerpo, pero pues lamentablemente cuando ya ingresa al cuerpo, ya aquí no se puede identificar pues si en realidad la infección o algún problema de salud es ocasionado por ese parásito o más bien aquí tenemos también a otro que viene a ser la larva Oestrus ovis, ¿no? Miren aquí en el huevo. También normalmente no tiene ningún problema, ¿no? Vamos a ver a los temporales. ¿Cuáles vienen a ser los parásitos temporales? Solo acuden al huésped cuando necesitan alimentarse y después lo abandonan. Por ejemplo, los insectos hematófagos, ¿no?
Tenemos este de aquí que viene a ser un insecto que es muy parecido al insecto del algodón, pero esta se le llama chinche o besucona, o también la chinche de Compostela, se le conoce como chirimacha, ¿no? ¿Cuál es su característica? Su característica es que este animal es bastante oscuro, tiene un probóscide para poder alimentarse de la sangre de sus huéspedes, ¿no? Y en el caso de lo que es ya en otros países adopta otros nombres, ¿no? Si bien es cierto, es una enfermedad que a veces puede, como no, aparecer, pero no hay que confiarse. Aparece especialmente en las épocas de frío y siempre guiándose, y normalmente este insecto pica en la noche. Y de repente algunas personas mientras duermen son picadas por este insecto y después amanecen con la picadura, ¿no? Pero este tipo de parásito no entra al cuerpo por rascar, perdón, por directo, por inoculación, ¿no? Sino que en ese caso ingresa por lo que viene a ser el contacto al momento de saludar, ¿no? Aquí tenemos otro que viene a ser el mosquito, pero también tenemos el zancudo, ¿ya? Ujú. Listo, tenemos los permanentes. Los permanentes, en el caso de los huéspedes, perdón, de los parásitos permanentes, se fijan al huésped y no lo abandonan nunca. Miren, por ejemplo, este metacéstodo de Tenia multiceps es un coenuro cerebralis en el cerebro de un ovino. ¿Qué significa? O sea, en una oveja, ¿no? En el cerebro de una abeja se ha formado como un sáculo y está en una etapa en la cual todavía no es adulto este parásito, está en una forma larvaria, rodeada de un saco y se aloja en el cerebro, ¿no? Y puede infectar inclusive hasta la carne. Miren ahí, han tenido que extraer el cerebro del animal para poder también sacar lo que viene a ser el parásito, ¿no? Vamos a ver ahora los parásitos de acuerdo al número de huéspedes que necesitan para realizar su ciclo biológico. ¿Por qué? Porque hay parásitos que, bueno, ingresan al huésped, ahí realizan todo su proceso. Se crecen, se reproducen, ¿no? Y también pues pueden liberarse para contaminar o para contagiar a otros seres vivos, ¿no? Entonces a esto se les considera como monóxeno, ¿ya? Necesitan un solo huésped. Pero también tenemos los heteróxenos. Los heteróxenos utilizan más de un huésped. Tenemos los diheteróxenos que utiliza solo un huésped intermediario y uno definitivo. O sea, un huésped intermediario, aquel que transporta el parásito, permite, ¿no?, transportar, como es el caso del zancudo, y un huésped definitivo, que es el ser humano. Por ejemplo, ese vendría a ser un buen ejemplo de parásito diheteróxeno. Poliheteróxeno utiliza más de un huésped intermediario y más de un huésped definitivo, ¿no? A ver, ¿cómo qué enfermedad? Que necesita varios huéspedes.
A ver, poliheteróxido. Allá. Por ejemplo, en el caso de lo que viene a ser el Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii viene a ser un parásito que se encuentra en las vísceras de los animales, ¿no? En algunos animales, especialmente, por ejemplo, de reses. Sí, o de repente en otros animales, ¿no? Como los ovinos, eh, todos los animales que sean de granja. Entonces hay un parásito que tienen en las vísceras, que puede estar en el hígado, puede estar de repente en lo que es el vaso. Bueno, entonces viene otro animal y se come estas vísceras crudas, que viene a ser el gato, ¿no? A veces cuando consume alimentos crudos y llega a su cuerpo. Y después ese es el segundo intermediario, el gato. Y al final llega al ser humano, que es el huésped definitivo, ¿ya? Entonces ese vendría a ser un poliheteróxeno. De acuerdo al número de especies que necesita para realizar su ciclo biológico, tenemos el nóxeno, utiliza una sola especie, y el euríxeno. El euríxeno necesita varias especies para poder realizar su ciclo, ¿no? Como es en el caso de la tenia. La tenia necesita, por ejemplo, para poder desarrollarse un animal, por ejemplo el cerdo, y después cuando el ser humano ya consume su carne, termina de desarrollarse y termina reproduciéndose también, ¿ya? Características principales. Son agentes biológicos eucarióticos. ¿Qué significa que son eucarióticos? Que tienen células. Claro, pero cada célula tiene una característica. ¿Qué característica tiene estas células o a estos agentes eucarióticos? En núcleo o en las membranas. Muy bien, claro, tienen núcleo y membranas, ¿no es cierto? Pueden resultar ser unicelulares o multicelulares también, ¿no? Poseen uno o varios núcleos, dependiendo de la cantidad de células de la cual está compuesta. Pueden tener una reproducción sexual o asexual. Ya ustedes saben que reproducción sexual necesita de dos gametos y la reproducción asexual solamente una, que se va a dar por bipartición o división, ¿no? Se alimentan por fagocitosis, por imbibición, por bocas rudimentarias y aparatos digestivos primitivos. A ver, ¿qué significa fagocitosis? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué es la fagocitosis? Comer.
En este caso viene a ser comer solo las células. Fago viene a ser comer, pero Ajá, citocina, claro. La forma las de células. alimentación. Extiende como una especie de pseudópodos, ¿no? Para poder alimentarse. Ujú. Muy bien. Lo que es la imbibición, Invadir. a ver, entonces, imbibición, ¿qué cosa viene a ser? A ver, La forma como se desplaza, Miss. podría decirse, pero estamos hablando específicamente de la forma como se alimentan, ¿no? La imbibición viene a ser, en este caso, cuando obtienen los alimentos por osmosis, o sea, pasa de una célula a otra, ¿no? Es como cuando ustedes, por ejemplo, colocaran un vaso pequeño dentro de un vaso grande. Llenan de agua el vaso pequeño y después, una vez que se llena, ¿hacia dónde va? Al vaso grande. Claro, entonces ese tipo de paso de los líquidos o de paso de los alimentos viene a ser por imbibición, ¿ya? Se alimentan por bocas rudimentarias, porque no tienen pues la boca desarrollada como el ser humano. No tienen dientes, no tienen papilas gustativas, sino que tienen un orificio por el cual solamente se alimentan, ¿no? Y aparatos digestivos primitivos que tienen una especie de aparato digestivo conformado por la boca, el tubo y el tubo digestivo. Nada más, ¿no? O sea, simple. Es como si fuera un tubo largo, valga la redundancia, a lo largo del parásito, ¿no? Dependiendo también de su tamaño. O sea, estos tipos de alimentación van cambiando de acuerdo a lo que viene a ser pues el tipo de parásito, porque hay parásitos que son pues pequeños, son unicelulares, entonces ¿para qué necesitarían un aparato digestivo primitivo? Si es algo sencillo, puede, por ejemplo, si es unicelular, se alimentaría por fagocitosis, ¿no? O por imbibición. Si son multicelulares, ahí sí necesitarían las bocas rudimentarias y los aparatos digestivos primitivos, ¿no? La distribución geográfica. En el caso de los parásitos existe a nivel mundial, pero hay ciertas condiciones que generan la proliferación de estos parásitos. Por ejemplo, en el hombre la distribución depende de las condiciones económicas y sociales, ¿no? Depende muchísimo de, por ejemplo,
¿Cuánto dinero percibe? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Ah, porque si percibe poco dinero, entonces no puede cubrir sus necesidades básicas, que viene a ser, por ejemplo, la adecuada alimentación, la adecuada higiene, no tiene los servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe, no lleva una buena limpieza. Entonces, todo eso influye, claro que sí. E inclusive la forma de vivir en la comunidad que vienen a ser las condiciones sociales, ¿no? En este caso, si todo el resto, la persona ha crecido pensando que puede hacer sus deposiciones al aire libre, puede hacer de repente crianza de animales sin necesidad de vigilancia epidemiológica o sin necesidad de un veterinario. Entonces, y es más, si nunca los desparasita, entonces todo eso puede conllevar a que exista una proliferación mayor de estos parásitos, ¿no? Aunque se encuentran en todo el mundo, la supervivencia, el desarrollo larvario y la transmisión son más fáciles en países tropicales. Claro, porque ahí se dan todas las condiciones, ¿no? Hay mayor humedad, hay mayor cantidad de vegetación, hay mayor cantidad de animales, hay mayor cantidad de tierra húmeda, que son medios en los cuales se pueden desarrollar fácilmente, pues, ¿no? Y de ahí pues proviene hacia o se distribuye a lo largo de nivel nacional y también mundial. A ver, y en este caso vamos a ver la clasificación de los parásitos de manera simplificada, ¿no? Para que se les haga más fácil. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los protozoarios. Los protozoarios son un tipo de parásitos, pero que son unicelulares, ¿no? Son bastante pequeños, dentro de los cuales tenemos los ciliados, los flagelados, los rizópodos y los esporozoos. Ya, a ver, vamos a ver cómo son los protozoarios, ¿no? Miren, esos son los protozoarios. Acá tenemos los ciliados, los flagelados, los rizópodos y los esporozoos. Los ciliados, ¿por qué se les llama así? Porque tienen cilios o una especie de vellosidades más pequeñas. Ojo, no es como el flagelo que viene a ser un poco más grande, ¿no? Son una vida libre, son parásitos que viven que tienen un tipo de vida libre. Por ejemplo, los paramecios, ¿no? Miren este parásito, parece la semilla del mango, es algo parecido, ¿no? Los flagelados tienen a lo largo de su célula o de su cuerpo flagelos que le permiten desplazarse, ¿no? Como si fuera una especie de cola. Ahora, estos flagelos pueden ser, ya nosotros vimos inclusive en las bacterias,
que podían tener un solo flagelo o varios también, ¿no? Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, ¿no? Es otro tipo de parásito con flagelo, pero le permite desplazarse más rápidamente. Después tenemos lo que es los rizópodos. Vienen a ser tipo pseudópodos, o sea que tienen como una especie de chupones, ¿no? Para poder adherirse a la pared donde se encuentran. Pueden vivir de manera libre o también pueden vivir como parásitos. Aquí tenemos a las amebas. Y tenemos a los esporozoos, que son inmóviles, no tienen una forma de desplazarse. También se comportan como parásitos. Por ejemplo, el Plasmodium vivax, que produce ¿qué enfermedad creen que produce el Plasmodium vivax? A ver qué dicen, el Plasmodium vivax. La malaria. Ajá, la malaria, muy bien. Claro, estos son inmóviles, ¿no? Estos se desplazan por medio de algún elemento líquido, en este caso la sangre, ¿no? La malaria o también llamada paludismo, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Miren, estos son los ciliados, los flagelados. Esta es la Giardia lamblia, la segunda. Acá tenemos a la ameba proteus, tiene especie de pseudópodos, o sea, como unos chupones, ¿no? Aquí pequeñitos que le permiten adherirse. Y Plasmodium, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, que son los que producen la malaria o el paludismo, ¿no? Y necesitan desplazarse en la sangre. Características de los céstodos. Céstodos vienen a ser aquellos parásitos que son muy grandes, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la cabeza o escoles. Miren, cómo es su cabeza, ¿no? Esta parte de aquí, de arriba, eso le permite fijarse. Tienen los famosos rostelos, que son como una especie de ganchos, ¿no? Como una especie de fijación externa. Ahí es donde se adhieren, aparte de lo que es la cavidad bucal. Después tenemos, se le llama, todo esto es viene a ser la cabeza o escoles, tienen el rostelo y también tienen ventosas, que son una especie de chupones que le permiten adherirse, ¿no? Por eso es que cuando la persona recibe tratamiento, tiene que recibirlo completo. Si no lo recibe completo, significa que la persona nuevamente va a tener este parásito. Le crece el cuerpo.
tenemos también lo que es el crecimiento. Dentro del crecimiento hay una porción distal del cuello, ¿no? El cuerpo o estróbilo, que son los proglótides, si se dan cuenta, tiene como unas divisiones o separaciones, ¿no? Entonces, cada una de estas divisiones se le conoce como proglótide. Hay proglótides que son inmaduros, que no tienen órganos sexuales, o sea, en las partes del cuerpo que no tienen órganos reproductores vienen a ser los proglótides inmaduros, pero hay otros proglótides que vienen a ser los proglótides maduros. Estos sí tienen órganos sexuales grávidos, o sea que son fecundados en algún momento y pues puede generar inclusive de 3.000 a 4.500 huevos, ¿ya? Por si acaso. En el caso de la tenia no es cosa de juego, es un parásito que produce una enfermedad bastante penosa, ¿no? Que es la teniasis, ¿no? La teniasis. Son reconocidos por el número de ramas uterinas. Bueno, eso ya es microscópicamente, ¿no? Hay otros tipos de parásitos que se llaman tremátodos. Los tremátodos son planos, tienen una característica bastante peculiar que viene a ser la región dorsal, o sea, la parte de la espalda, es pigmentada y la región ventral es clara. En la parte superior tiene la cabeza, los ojos, pero no tiene tan cerca la boca. La boca tienen la boca y la faringe muy lejos, ¿no? De la cabeza. Listo. Y su piel tiene unos cilios, pero que solamente se pueden ver a través del microscopio, nada más, ¿no? Así vienen a ser los tremátodos. Son especies de parásitos. Ujú. Su cuerpo, de los nemátodos, su cuerpo es cilíndrico y blando y no está dividido en anillos, es todo completo, uno solo, ¿no? Sus extremos terminan en punta. La mayoría son de vida libre. Habitan en ambientes acuáticos y terrestres. Algunos son parásitos y producen enfermedades en animales y plantas y no tienen órganos respiratorios. Acá ha habido una confusión, ¿no? No tienen órganos respiratorios. Pueden sobrevivir en varios ambientes. Por ejemplo, tenemos los ascaris lumbricoides. Estos son los ascaris lumbricoides. Son tan largos que pueden generar una ruptura del intestino si es que se reproducen a tal magnitud, ¿no? Ay. Y terminamos aquí con los acantocéfalos. Los acantocéfalos son gusanos de cabeza espinosa. Su probóscide es vaginable con espinas curvas en hilera, ¿no? Todos son parásitos de intestinos de vertebrados. O sea, vamos a encontrar los acantocéfalos específicamente en lo que es el cuerpo de los seres vertebrados, ¿no? O sea, los que tenemos columna. Por ejemplo,
Y aquí se puede apreciar cómo es la característica de los acantocéfalos, ¿no? Tiene el probóscide espinoso, vaginable, ¿qué significa? Que puede retroceder y puede también salir, ¿no? Al exterior. Y por último vamos a ver a los artrópodos. Invertebrados con extremidades, tienen patas, ¿no? Están articuladas y tienen un exoesqueleto así como los insectos, que es a base de queratina. En los artrópodos incluye a los pentastómidos, los cuales son parecidos a lombrices anélidas e infectan las vías respiratorias superiores de los perros específicamente, ¿no? Pero no es bueno tener tanto contacto con con parásitos que ingresan al cuerpo, ¿no? Estos mayormente se quedan fuera. Por ejemplo, tenemos la pulga. Esta es la pulga, ¿no? La pulga viene a ser un artrópodo. Tiene un exoesqueleto, se alimenta, pero tiene sus sistemas de manera primitiva. Este viene a ser un ácaro muy grande, o sea, se ha ampliado la imagen. Y aquí tenemos a los pentastómidos, ¿no? En forma de gusanos, son lombrices, parecidos a lombrices. Listo. Entonces, hasta ahí avanzamos lo que se refiere a parásitos, ¿no? A los parásitos. Muy bien. Listo, chicas. Entonces, el día viernes continuamos el trabajo de lo que es muestras biológicas y no se olviden de estudiar para el día viernes, por favor. En muestras biológicas nos toca evaluar lo que vienen a ser los hongos y más que todo estudien lo que son hongos, ¿no? El viernes les voy a tomar examen. Están todas presentes, pues, ¿no? Usca, de la Cruz, Menéndez, Irupaya, Guaguasonjo, Flores, Puerta. ¿Tienen alguna pregunta antes de finalizar? Por mi parte, no, mis. No se olviden, por favor, ir avanzando sus actividades, sus videos, ya para que no se les acumule. Muy bien, chicas, entonces eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estamos encontrando el día viernes. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, mis. Hasta el viernes. Hasta el día viernes. Cuídense. Igualmente, Miss.